días, mis hermanos. Dios les bendiga. Feliz domingo. Gracias por acompañarnos en otra preciosa mañana para estudiar la palabra del Señor. El título de esta clase se titula David huye de Saúl. Para eso vamos a estar meditando en el capítulo 21 del verso 1 al 15. Pero vamos a leer 5 versos de partida como siempre, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y dice así: Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo? ¿Vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me ha encomendado un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y le dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antes de ayer, cuando yo salí, ya que los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Oremos. Padre que estás en gloria, precioso Dios, excelso, santo, divino, amado y propicio Dios, en cuya presencia estamos. Venimos delante de ti, Señor amado, con un corazón agradecido. Señor del cielo, nos has permitido ver tu mano poderosa una y otra vez. Gracias, Señor, por guardarnos nuestra salida, nuestra entrada. Gracias por la provisión, Señor del cielo. Gracias por el techo, el abrigo. Maravilloso Dios, somos deudores. Te debemos todo, precioso Dios. Y aquí estamos, Señor amado, buscando conocerte más de cerca a través de tu palabra, Señor del cielo. Que estas historias que vamos a estudiar en este día, Señor del cielo, aviven nuestra fe, Señor amado. Espíritu Santo, te entregamos el tiempo, como siempre, enséñanos. Todo lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y con gozo decimos amén, gloria al Señor. La semana pasada David vino a Jonatán después de haber salido de Rama, de la Universidad de los Profetas, huyendo de Saúl su padre, y vino a Jonatán, su mejor amigo, para comentarle que su padre deseaba su muerte. Y estudiamos, ¿verdad?, que al principio Jonatán estaba un poco dudoso de las palabras de David. A él se le hacía difícil creer que su padre quisiera atentar contra la vida de Saúl. Pero David le dice: vamos a hacer la prueba. Yo me quedaré aquí en el campo escondido y tú te presentarás delante de tu padre para celebrar la fiesta de la luna nueva, una fiesta que consistía en 2 días, y al tercer día tú me harás saber la condición o la actitud de tu padre. Si cuando tú le digas que no he podido estar en la mesa del rey porque mi familia me invitó a Belén, y si él se goza por mi ausencia y dice que bueno que fue a ver a su familia, ojalá y se goce, entonces sabremos que él no desea mi vida. Pero si él se molesta y se enoja en gran manera, entonces sabremos que tu padre aún desea mi vida. Y aquel día Jonatán trató de razonar con su padre y de hacerle ver que David no había hecho ningún mal, que era un hombre que se había conducido rectamente delante de él, pero eso ocasionó más la ira de Saúl y ofendió a su hijo y le dijo: ¿no entiendes que mientras David viva tú no serás rey? Y pues Jonatán se levantó de la mesa y no quiso comer aquel día. Al
Tercer día se presentó delante de su amigo y le dijo: tenías toda la razón, huye porque tu vida está en peligro. Aquel día volvieron a renovar su pacto, hicieron un pacto de convenio en el cual Jonathan prometía mirar por la vida de David y avisarle cuando su padre tuviera algún plan contra de él. Y David se comprometía que cuando él fuera el rey se iba a encargar de la familia de Jonatán, de lo que ellos necesitaran. Gloria al Señor. Eso nos trae al capítulo de este día, donde leímos que vino David a Nob. Después de abandonar y de despedirse de Jonatán, vino a la tierra de Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? El sacerdote Ahimelech, el cual todavía era uno de los descendientes de Elí, se sorprendió verlo solo y hasta cierto modo se puso un poco sospechoso del por qué David había llegado ahí donde él se encontraba sin su ejército, ya que David era encargado de un ejército de 1000 soldados y ahora llega con solamente algunos pocos criados ahí con el sacerdote. Él está pensando: ¿por qué viene David solo a visitar al sacerdote? ¿Verdad? No se le hizo algo normal. Ahora, cuando decimos que viene con algunos hombres, ¿verdad?, es porque había dejado, según él le dijo ahí, su ejército en otro lugar donde él les había señalado. Ahora, ¿cuántos venían con David? No lo sabemos, ¿verdad? Vamos a ver por el siguiente verso que tal vez eran 5 personas las que venían con él. Verso 2 dice: y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. David le contesta al sacerdote, ¿verdad?, una mentira. Le dice al sacerdote: estoy en una misión especial como un agente de la CIA o un agente de la inteligencia secreta, ¿verdad? Traigo un asunto privado que el rey me ha encomendado y que no le puedo comentar a nadie porque esta es información clasificada. Por eso es que he venido yo solo a arreglar ese asunto secreto. Y el verso 3 dice: ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Podemos mirar que también llevaba prisa David por comer, ¿verdad? Hacía días que no habían comido posiblemente, ¿verdad? Sabemos que él ya tenía escondido 3 días antes de salir huyendo de Saúl. Cuántos días hizo de camino no lo sabemos, pero pide pan al sacerdote. Tenemos hambre, ¿qué es lo que tú tienes a mano? El sacerdote respondió a David y le dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antes de ayer, cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje profano. Dice: ¿cuánto más no serán santos hoy los vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la propiciación, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Abimelech le declara, ¿verdad? No tengo pan común que darte, porque según la ley, ahí en el tabernáculo, ¿verdad?, al lado derecho, a la entrada del lugar santo, no del lugar santísimo, se encontraba una mesa de oro
donde se ponían los panes de la propiciación. Estos eran 12 barras de pan o 12 panes redondos, ¿verdad? Que se ponían ahí representando a las 12 tribus de Israel. Y cada semana el sacerdote tenía que cambiar esos panes de la propiciación por panes frescos. Ahora, lo único que él tenía eran esos panes que había quitado, digamos, los fríos, para poner en la mesa de la propiciación panes nuevos. Estos panes que quitaban de la mesa, solamente se le era permitido consumir a los sacerdotes, a los hijos varones de los sacerdotes y no a las mujeres. Para ellos era este pan y solamente ellos podían consumirlo. Ahora, pues según la ley, esta era una ofrenda para Dios y se consideraba pan sagrado, por tanto nadie podía comer de este pan. Pregunta si los hombres, ¿verdad? Para hacer esta excepción, pregunta si los hombres al menos se habían abstenido de mujeres, ¿verdad? Cuando el Señor llamaba al pueblo del Señor a purificarse, este era uno de los requisitos, lavar sus vestidos y no haber estado con mujer al menos unos 3 días antes, para así considerar los vasos santos, y ellos declaran que ya tenían pues los días requeridos por la ley para poder gustar del pan sagrado, ¿verdad? Ahora, este es una referencia que nuestro Señor Jesucristo hizo. Hemos dicho en repetidas ocasiones que la Biblia es su mejor libro de comentarios, ¿verdad? Y yendo a Mateo, al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 12, en ese texto de ese capítulo 12, Jesús y sus discípulos van caminando por los sembradíos o los campos de los trigales. Y los discípulos, ¿verdad?, que van siguiendo a Jesús, comenzaron a tomar las espigas de los trigales y las ponían en las palmas de sus manos y las molían en sus manos para quitarles las hojas o sacar el grano del trigo. Y esto llamó la atención de los fariseos, ¿verdad? Le preguntaron al Señor, ¿por qué tus discípulos están cosechando en día sábado cuando no hay permiso para cosechar? No se puede cosechar. Y Jesús, ¿verdad?, les respondió de esta manera, Mateo 12, verso 2. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, este es Jesús respondiendo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Es una pregunta que les hace a los fariseos. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa la misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. En otras palabras, lo que Jesucristo le está diciendo a estos religiosos es: el hambre sobrepasa a la ley de Moisés, ¿verdad? Jesús es Dios y Él está aclarando que en caso de emergencia, digámoslo así, el hambre excede la ley del Señor, ¿verdad? Desgraciadamente mucha gente
toma la palabra del Señor y va al extremo, se convierten en fariseos cuestionando ciertas cosas, ¿verdad?, que no tienen importancia. Ahora, como dije, cuando se trata de subsistir, de vivir, ¿verdad?, el hambre tiene prioridad sobre los rituales o sobre los regímenes de la ley. En una ocasión, ¿verdad?, en una escuela dominical, tratamos de este tema en el cual hablamos, ¿verdad?, si se tratara de sobrevivencia, digamos lo que por A o por B estamos en el desierto y ahí no hay agua que beber, pero por un milagro, digámoslo así, encontramos ahí algunas cervezas o algún licor. No podemos de verdad decir que es pecado tomar esas cervezas cuando se trata de sobrevivir. Entonces ahí se cancela la ley y es permitido beberse lo que te encuentres porque se trata de sobrevivir. Eso es lo que Jesucristo les está haciendo ver a ellos, que en aquella ocasión se trataba de sobrevivencia y a David se le permitió gustar del pan de la propiciación aunque no era lícito. Ahora, sus discípulos iban comiendo con las manos sucias, eso era algo que iba en contra de la ley, y por segundo iban cosechando supuestamente el trigo. Aquel día iban haciendo trabajo y el Señor les dijo, ¿verdad?, si supieran lo que significa hacer misericordia o misericordia quiero y no sacrificio, porque muchas veces, ¿verdad?, nuestras reglas nos impiden hacer misericordia, ¿verdad? Ojalá y que podamos entender este concepto y ser un poco más flexibles y misericordiosos, porque aquí miramos a nuestro Señor Jesucristo con flexibilidad, ¿verdad?, en lo que se trataba a sus discípulos, y declarando porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Para nosotros Jesucristo es nuestro reposo, gloria al Señor. Tenemos que pensar con juicio si alguna persona se está muriendo de hambre o de sed, ¿verdad? El sobrevivir tiene prioridad que los rudimentos de la ley. Es lo que se trata este verso. Ahora, esto es importante lo que vamos a leer, el verso 7. David va huyendo de Saúl, ¿verdad? Este es el título de la clase. Vamos a poner atención a este verso, porque más adelante vamos a encontrar a este personaje que es mencionado aquí. Dice, y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg. Si le quita la E, termina en Dog, y va a comportarse en verdad como su nombre lo está diciendo. Él era edomita, el principal de los pastores de Saúl. Era una persona muy cercana a Saúl, la que se encontraba en el mismo momento en el cual David llegó delante del sacerdote Ahimelech. Ahí estaba este personaje de nombre Doeg, cumpliendo con algún cierto requisito de la ley. Se cree que es posible que este Doeg estaba ahí como sospechoso de lepra o tenía alguna otra purificación que pagar. Por eso él estaba ahí detenido en el templo, y sabemos que si había algún sospechoso de alguna inmundicia tenía que quedarse ahí 7 días para ser purificado. En algo así se encontraba este personaje. Estuvo, no duda, observando todo lo que David, ¿verdad?, hizo o estaba hablando con el sacerdote aquel día. Y este era edomita, ¿verdad? Los edomitas son descendientes de Esaú. Esaú era hijo de de Isaac, y era el hermano gemelo de Jacob. Este era descendiente de los edomitas.
Y dice, y David dijo a Ahimelech, verso 8, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Él sigue ahí en su mentira, ¿verdad? En pocas palabras, no tuve tiempo ni de tomar mis armas, ¿verdad? Si tienes algo aquí que tú puedas proveerme, te lo agradecería. Y el sacerdote le respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres, tómala porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna otra como ella, dámela. No hay otra mejor que esa me llevo, dámela. Después de la victoria, ¿verdad?, de David contra Goliat, las armas, como le dije anteriormente, fueron llevadas al templo de Dios. Obviamente los sacerdotes trabajaban a la par o juntamente con el rey. En ciertos asuntos, ¿verdad?, ellos eran los hombres de confianza, y ahí estaba, ¿verdad?, la espada de Goliat, la cual se le dio a David porque a él le pertenecía. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. También este rey de Aquís es conocido como Abimelech, ¿verdad? Abimelech es un título de los reyes de los filisteos, así se le llamaba a ellos Abimelech. En Turquía se le llama a su rey sultán, en Rusia se le llama a su rey zar, en los egipcios le llaman a su líder o a su rey faraón. El título de los asirios para su rey era Shenikirib, y acá en nuestro continente pues le llamamos los presidentes, ¿verdad? Esa es la máxima autoridad. Abimelech era el título para el rey de los filisteos y su nombre era Aquís. Ahí al rey de los filisteos, Aquís, fue donde David se fue huyendo de la presencia de Saúl, ¿verdad? Dice que a veces si quieres estar seguro tienes que tener a tus enemigos cerca. Ahí se metió David a la boca del león, ¿verdad? Se fue con los filisteos contra sus enemigos. Ahora, este título de Abimelech ya lo habíamos visto anteriormente, cuando Abraham fue a ver a Abimelech, rey de Gerar. Eso está en el capítulo 20 de Génesis. Este era un título que se le daba al rey, ¿verdad? Y aquí Abimelech es un título y Aquís es su nombre. Y para referencia, ¿verdad?, vamos a ir al Salmo 34. Este Salmo 34 lo escribió David cuando estaba en esta situación, ¿no? Esto fue lo que inspiró a David para escribir este Salmo 34, que lleva por título La protección divina. Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue, ¿verdad? Así dice el título del Salmo 34 para darnos una idea de lo que estaba ocurriendo. Este era el momento, ¿verdad?, en el cual David lo escribió, y dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este salmo también fue uno de los cantos más sonados, ¿verdad?, del trío Rayos de Luz, de los cuales uno de sus miembros murió
el año pasado, 2022, pero le dieron una tonada que gustó a muchos cristianos, ¿verdad? Y este es el Salmo 34 que David escribió y yo le recomiendo que lo lea completamente. So David huye a tierra de sus enemigos a la ciudad de Gad, que era una de las 5 ciudades de los filisteos principales, de los cuales ellos tenían rey. Verso 11 dice, y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? So David creyó que ya se habían olvidado de él o que no iban a reconocerlo. Había pasado aproximadamente unos 3 a 5 años de que David hubiera matado a Goliat. En aquel entonces David tenía 16 a 17 años, ¿verdad? Obviamente David no tenía barba, o David se encontraba como un chiquillo en aquel tiempo, o se encontraba en casa, tenía tiempo de cortarse la barba. Recordamos que ahora anda de fugitivo y tiene barba. So, aproximadamente David tendrá aquí unos 20 a 22 años y Jonathan era tal vez unos 5 años mayor que David. Un jovencito todavía a esa edad, ¿verdad? Y creyó que no lo iban a reconocer porque ahora había embarnecido un poco, digámoslo así. So dijeron, ¿no es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David escuchó esas palabras y le afectaron en gran manera, ¿verdad? En otro tiempo, escuchar estas palabras hubieran sido para David palabras de halago, algo positivo, pero ahora al escuchar que sus enemigos le han reconocido y han dicho, no es este el héroe de Israel del cual cantaban que Saúl solo había matado a 1000 y él a 10,000, dice el verso 12, y David puso en su corazón estas palabras, le afectaron en gran manera, y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió, loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayan traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? David escapó de la mano de Aquís, haciéndose el loco, ¿verdad? Este es un truco viejo para los que también hoy en día cometen algún crimen digno de muerte, ¿verdad? Para salvarse de la pena de muerte, la gente comienza a alegar que están locos o que no estaban en sus 5 sentidos cuando cometieron aquel crimen, ¿verdad? Esto lo hacen todavía hasta este día. They plead insanity, ¿verdad? Para poder salirse de la ley. Esto mismo hizo David. El miedo le hizo comportarse en una manera muy diferente. El temor del hombre muchas veces nos hace hacer locuras, ¿verdad? Leemos ahí en Proverbios 29-25, dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. David tuvo miedo del rey Aquís y el miedo lo hizo actuar tontamente, ¿verdad? Comenzó con el dedo a escribir en las paredes y a querer subirse en las paredes o dejar que la saliva, ¿verdad?, corriera por su barba. En esto yo puedo decir que David hizo un gran
una gran actuación, porque el rey sí creyó que en realidad David estaba loco. Entonces dice, ¿por qué me están trayendo a este loco delante de mí si aquí ya tengo suficientes como para que me traigan otro a mi casa? Ahora, este es un hombre que había sido ungido con la presencia del Señor, que tenía el respaldo del Señor, y yo creo que no era necesario que David actuara de esa manera. Pero como dijimos y leímos ese proverbio, fue el miedo, el temor al hombre, el que lo hizo actuar de esa manera. ¿Y qué decimos hoy de nuestros jovencitos, verdad? Que también ellos que salen al colegio, la presión del hombre, la presión que el hombre pone en ellos, también los hace hacer locuras, ¿verdad? Para poder caber en esa sociedad, hacen locuras. ¿Cuántas veces no hemos visto, verdad, jovencitos que eran conocedores de la palabra del Señor, participar en fiestas donde ahí les ponen un embudo y los alcoholizan para poder ser aceptados? Esto es lo que llamamos la presión del hombre pone lazo. Y muchos han perdido la vida porque no han sabido, verdad, su cuerpo expulsar todo ese alcohol que les han metido en aquel momento, ¿verdad? Esto pasa en las fraternidades, ¿verdad? Les hacen hacer cosas tontas, hacer locuras para poder pertenecer a sus tontos clubs, diría yo, ¿verdad? Entonces es importante que veamos este proverbio: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Mis hermanos, cuando entra el temor, cuando entra el miedo, debemos de saber lo que escribió David, porque escribió también otro salmo en ese tiempo en el cual vino a la tierra de Gad, del territorio del rey Aquís. Escribió el Salmo 56, gloria al Señor, donde dice, le voy a leer el verso 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Perdón, esto es parte del Salmo 34. Y gloria al Señor. En todo esto, mis hermanos, cuando vamos al Salmo 56, ahí podemos ver también que a pesar del temor que tuvo David con la presión del hombre, en ningún momento se desconectó de el Señor. Y eso lo podemos ver en sus escritos. Posiblemente al leer el capítulo, lo que hemos leído acerca de David, que se comportó como un loco, podemos juzgarlo, ¿verdad? Con la presión que él sentía en ese momento. David estaba siendo perseguido por el rey de Israel y tenía miles de enemigos también que querían su vida, ¿verdad? Entonces esa presión lo hizo actuar de esa manera, pero gracias a Dios por sus escritos, por esos salmos que escribió, Salmo 34, Salmo 56, donde miramos en realidad la confianza que él tenía de cualquier modo en el Señor. Salmo 56 lleva el título Oración de confianza. Dice, al músico principal, recordemos que estos eran cantos, la paloma, dice, sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Mictam de David cuando los filisteos le prendieron en Gat. Gat, esta era la ciudad en la cual se encontraba en este momento. Y esta historia, ¿verdad? O este acontecimiento fue lo que inspiró a David para escribir estos dos salmos. Léalos, gócese con la palabra del Señor y pues vamos a continuar con el siguiente capítulo donde vamos a ver todavía historias de David
y sus enemigos. Oremos en esta mañana. Padre que estás en gloria, precioso Dios, excelso, santo, divino y propicio, agradecemos tu presencia, Señor del cielo, agradecemos tu ayuda. Gracias, Señor del cielo, por tu palabra, Señor del cielo. Son capítulos que no los leemos muy seguido, Padre, pero que ahí todavía hay mucha bendición para nuestras vidas, Padre. Agradecemos por lo que tú hiciste en esta mañana y pedimos por tu pueblo, Señor, por sus necesidades, por aquel que está enfermo, Señor mío, Dios mío, por el que está desahuciado, Padre Santo. Seguimos declarando que tú tienes la última palabra, Señor, y la solución para todos nuestros problemas, Señor amado. Pedimos por aquel que está deprimido, está triste o está ansioso, Señor del cielo, que tu Santo Espíritu le fortalezca y le levante, Padre. Al que está necesitado, provéele, Señor mío y Dios mío. Al que está enlutado, Señor del cielo, que el ungüento de tu Santo Espíritu lo levante y le ayude, Señor amado, y que tu presencia vaya con nosotros esta semana como poderoso gigante. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y todos decimos amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra preciosa semana.